a quien no conozco a todos ni a todas, pero bueno, es un placer igual porque sé que son todos compañeros del campo nacional y popular. Y bueno, y eso es muy importante. Bueno, un poco la charla era sobre el tema de Vicentín, pero creo que podemos ramificarla un poco por distintos lugares, porque me parece que nuestro gobierno, ¿cómo decirlo? No está acertando con las líneas directrices en materia de política agropecuaria. Hemos tenido una situación que es con Vicentín, que dentro de todo hicimos lo correcto, que es retirarnos del tema de la expropiación, después le voy a explicar por qué, pero no estamos haciendo lo correcto con este tema de las mega granjas chinas que nos quieren instalar, en donde quieren transformar el territorio argentino en una factoría africana. Porque no es ni más ni menos que eso. Pero Vicentín y las mega granjas chinas son las dos caras de este modelo que hemos desarrollado los argentinos en materia de política agropecuaria, que se inicia en la década del 90, con Menem, Cavallo y Felipe Solá como secretario de Agricultura, y que nosotros hemos definido así, tanto arbitrariamente, si se quiere, como de monocultivo sojero inducido con concentración de tierras y rentas. La Argentina, después de la caída del muro de Berlín, que viene el proceso de globalización, se da, China decide urbanizar a amplias capas de su población, y esas capas había que darle de comer, y también una forma de mejorar el estatus social en China era empezar a comer proteínas de origen animal, o sea, cerdos y aves, y en esta nueva división internacional de trabajo a la Argentina le tocó ser proveedor de alimentos para aves y para cerdos del sudeste asiático. China y Vietnam son nuestros principales compradores de soja, de speller de soja, mejor dicho. Y es muy importante esto porque uno de los mitos de la derecha, uno de los mitos tremendos de la derecha, que uno lo escucha todos los días y que nadie los refuta, que los dejan correr con absoluta liviandad, es que nosotros producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Mentira. Absoluta mentira. Nosotros producimos forraje para animales. Nosotros producimos forraje para animales que mandamos a granel. Nuestra aduana granelera, ayer estaba escuchando un trabajo de Gabriel Delgado, somos la tercera aduana de graneles a nivel mundial. Graneles, el grano como va. Nosotros vendemos el maíz en grano para que lo transformen en carne en China o en España o en Irán, pero no lo transformamos nosotros. Nosotros vendemos el speller de soja para que lo hagan carne en China o en Vietnam, pero no lo hacemos nosotros. O sea que nuestra conducta primarizante de la economía dice que somos la tercera aduana que vende alimentos a granel. Y somos las 150 aduanas del mundo que venden comida para seres humanos, que son dos cuestiones absolutamente distintas, ¿no es cierto? El tema de Vicentín es la cara, es la punta del iceberg de este modelo de desarrollo, es donde termina el modelo. El modelo empieza en el latifundio, sigue con los pools de siembra que trabajan la tierra, siguen con las ventas de la concentración de tierra y las ventas a las grandes exportadoras, y está Vicentín, que lo manda para afuera a granel sin procesar o procesando una parte muy chica. Bueno, ese es el modelo que nosotros tenemos que cuestionar y que tenemos que cambiar. Un gobierno nacional y popular no puede tener una economía privatizante. Nosotros tenemos que fabricar comida para seres humanos, no comida para animales. Eso significa que debemos transformar los granos en carne, porque una tonelada de soja vale $300. Una tonelada de carne de cerdo, de vaca, una tonelada de carne de corte de la cuota Hilton debe valer 6, 7 mil dólares la tonelada. Fíjese la diferencia que hay de transformar el grano en la carne. O una tonelada de carne de cerdo, no sé bien, pero debe valer 2, 3 mil dólares la tonelada, no sé cuánto está hoy. ¿No es cierto? Entonces nosotros debemos transformar granos en carne, agregar valor, pero ¿cómo? Eso se puede hacer de dos maneras.
Se puede hacer con productores o sin productores. Fíjense en ustedes. Y eso es nosotros, una de las cosas que cuestionamos el convenio con China. El capitalismo, a partir de la revolución científico-técnica, consiguió prescindir de los productores agropecuarios a la hora de hacer volumen. Puede producir el volumen con o sin productores. Que haya productores agropecuarios en el ejercicio profesional de la agricultura es una decisión política, no productiva. Se puede hacer el mismo volumen sin productores. De hecho, desaparecen miles todos los años de productores agropecuarios que arriendan, que se van a otra cosa, y cada vez se concentra más y cada vez son menos. Mire, hasta que estuvo en actividad el Tejar, que fue un pool de siembra emblema, que lo dirigía Alvarado, y que financiaba algunas cosas mientras depredaba y destruía el interior profundo de la Argentina, lo financiaba a Toti Flores y a la Juanita en ese emprendimiento en La Matanza, o sea que en vez que ese es otro tema después para charlar, ¿no es cierto? Pero bueno, ese Tejar, el Tejar, hasta que falleció su dueño de un infarto, un hombre muy joven, trabajaba 1 millón de hectáreas, sembraba 1 millón de hectáreas en 5 países del Mercosur. La Argentina siembra entre 30 y 33 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos: soja, maíz, girasol y sorgo. Quiere decir que con 33 empresas como el Tejar se siembra toda la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un sistema de agricultura de 3 pisos. El dueño de la tierra, el contratista rural, que es el que trabaja pero que no es dueño de la tierra, o sea, que se le contrata los trabajos, y el pool de siembra o el megaproductor arriba, que es el que se queda con la crema del negocio. Eso se puede hacer merced a que la plusvalía que generó el desarrollo científico-técnico en la agricultura se agrandaron los márgenes agronómicos y permitió el ingreso del capital financiero a la agricultura con la cara de pool de siembra o megaproductores, financiando todos esos fondos de inversión y todo lo demás, y entre ellos se reparten esa renta. La Argentina tiene un problema muy grave que llama productores a cualquier persona que tenga tierras. Es lo mismo un rentista o un productor de sofá o uno, como dice Serrat, que vive de la siega a la siembra en la taberna, que un productor que se rompe el traste todos los días, que mira, que trabaja y que invierta. Los trata a los dos iguales. España en el 2011, 2012, no me acuerdo bien, estaba Rajoy, no Fidel Castro ni Chávez, sino que Rajoy, discutió durante todo el 2013 qué es ser productor agropecuario para los españoles. Y ellos llegaron a una definición. Productor agropecuario para los españoles es aquel que el 75% de los ingresos de su declaración fiscal proviene de la tierra. Porque España, como la Argentina, estaba lleno de médicos, de jugadores de fútbol, de industriales que tenían campo. No eran de campo. Una cosa es ser de campo, otra cosa es tener campo. Entonces definió eso. ¿Para qué definió eso? Para distribuir los subsidios de la PAC. Los empezó a distribuir, no le daba. Si sus ingresos, mayoritariamente sus ingresos fiscales, provenían de que era un médico, un profesional o lo que sea, bueno, no, ¿por qué le iba a dar un subsidio? Le daba los subsidios auténticos. La Argentina no hace eso. La Argentina llama productor agropecuario a Eduardo Epstein, que tiene 420.000 hectáreas en la República Argentina, a Jorge Brito, que tiene 70.000, a Gabriel Batistuta, que tiene 126.000, o a Eduardo Unequian, que tiene 50.000, igual que a José Chacarero, que está acá a la vuelta de mi casa, que tiene 50, o que el otro que tiene allá, que tiene 20. Los trata todos igual impositivamente, no los diferencia. La lucha por la diferenciación de los productores agropecuarios y por la segmentación de las retenciones es una lucha y es un concepto que debe incorporar todo el campo nacional y popular. Un gobierno progresista más diferencia a sus productores por el tamaño de sus explotaciones agropecuarias, más progresista es. No se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. Esto significa que no se puede tratar como iguales a Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas, a Jorge Brito, que tiene 80.000, a mí, que tengo 100, y a José Sin Tierra, que tiene 0. Somos todas realidades distintas y que eso lo debe leer una buena política tributaria y una buena política crediticia. No se los puede tratar a todos exactamente igual. ¿No es cierto? Entonces,
Acá hay un gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina. Un extraordinario triunfo cultural, que es que se invisibilizó el latifundio. Acá no se discute el latifundio, ni el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Acá hay grandes teóricos que están todos los días en la televisión que niegan la existencia del latifundio. Ejemplo, Juan Carlos de Pablo, ejemplo, Elisa Carrió. No existe el latifundista, no existe el oligarca. No es... Mentira. El latifundio está más vivo, más activo y tiene más incidencia que nunca. Ese es el gran triunfo cultural de la derecha argentina. Hacer pasar tremendos terratenientes por abnegados labriegos. En esa consigna todos somos el campo es uno mismo. Es una gran mentira, es un sendal para cubrir los tremendos intereses concentrados que tiene el sector agropecuario. Y es un gran error, grave error del campo nacional y popular que abdicó de ese debate, que abdicó de discutir el tema agropecuario, que abdicó de discutir el tamaño de las explotaciones agropecuarias. La última vez que se discutió eso fue en la década del 70 del siglo pasado, con José Bel Gerba de ministro de Economía y Horacio Giberti, secretario de Agricultura de la Nación, que se discutió el anteproyecto de la ley agraria o la renta normal potencial a la tierra, tratando de que el latifundio pague más impuestos. Pero, ¿cómo puede ser? Eso no le podemos echar la culpa a nadie, ni a la oligarquía, ni al imperialismo, de nuestra propia desidia y vagancia intelectual, y de nuestra falta de compromiso con ver la realidad tal cual es, no desde el obelisco porteño, sino desde todo el país. Ese es un grave error de nuestros intelectuales y de nuestra clase dirigente, porque yo entiendo que la derecha no lo discuta, y le conviene. Tuvieron un gran triunfo político, ahora nosotros. ¿Cómo puede ser que se hizo Flaxo un evento en Ferrocarril Oeste donde habló Cristina, era 2 o 3 años, no me acuerdo bien, hubo como 2.000, 3.000 ponencias, no hubo una sola ponencia sobre el latifundio? ¿O a ustedes les parece que el latifundio, con los números que yo le di, con los números del último censo, en donde apenas el 0,01% de la población de Santa Fe tiene el 60% de la tierra? No es un problema de América Latina, no es un problema en Brasil, no es un problema en Uruguay. ¿Y a ustedes les parece que el latifundio no es un problema de ustedes? Los que están viviendo en Buenos Aires, en la capital. Es un problema estricto, porque el latifundio está sobre la tierra. Y de la tierra dependen los alimentos, el agua y el aire que ustedes respiran. Y si le damos la llave a 100 tipos para que sean los dueños de la tierra en la Argentina, van a tener la llave de los alimentos que ustedes consumen y por eso los alimentos los pagamos tan caros como los pagamos. Esa es la única explicación. Que esa economía concentrada tiene una irracionalidad logística absoluta, total. Y esa es la causa, la irracionalidad logística de la economía agraria es la principal causa que los alimentos están tan caros. Porque se combinan 2 factores en el tema de la producción de alimentos: la irracionalidad logística y los monopolios alimenticios. ¿Cómo puede ser que un litro de leche recorra 1.000 kilómetros? Un kilo de carne 500, promedio, para llegar a la mesa de los argentinos. Un limón 900 kilómetros. ¿Le parece razonable? Todo por camión, gastando caucho, gasoil, produciendo gases de efecto invernadero, accidentes de tránsito a borbotones, porque otra cosa que nadie dice, todos vinculan los accidentes de tránsito con que salimos a tomar borracho o que no nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero los accidentes de tránsito están directamente vinculados con la logística del campo argentino. 8.570 accidentes de tránsito tuvimos el año pasado. ¿Saben por qué? Porque necesitamos 4 millones de viajes de camión para mover solamente la soja. Necesitamos 375.000 viajes de camión para tener la soja de los desmontes, del Salta hasta los puertos de Rosario. 250.000 viajes de camión necesitamos para traer las 8 millones de toneladas de esa zona a los puertos de Rosario. 2 millones, 1,5 millones, depende de la cantidad, de viajes de camiones para traer los terneros de la zona extrapampeana a la zona pampeana para engordarlo y para después faenarlo para consumo. Todo eso en camión, en rutas finitas así. El 50% de la logística, del costo de la logística es en dólar. Gasoil, repuesto y cubiertas. Cada vez que aumenta el dólar, aumentan los alimentos.
Y por eso no se puede bajar los alimentos. Porque si no discutimos el modelo de producción agropecuaria argentina, nunca vamos a poder bajar los alimentos. Si no vamos a un consumo de cercanía, si no vamos a un consumo de rostro humano, un consumo de agricultura familiar, a los costados de la ruta, si no volvemos a la chacra mixta, como fue siempre, va a ser muy difícil que los alimentos bajen. Y cada vez se van a concentrar más, porque esas grandes empresas monopólicas que producen alimentos, que no son más de, miren, deben ser 40, 50 empresas, explican el 70% del abasto de la República Argentina. Esas empresas tienen una mano en el cuello de la democracia, porque son altamente desestabilizantes y la condicionan constantemente. Y la otra mano está en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, porque cada vez que usted da un aumento de jubilación, vía inflación, se lo terminan mejorando sus balances y no mejorando la calidad de vida de los trabajadores y los jubilados. Porque va a los balances de la Anónima, de Carrefour o de Coto. Porque se los chupan vía inflación. ¿Por qué? Porque hay una puja distributiva, ellos son monopólicos. La Serenísima es única empresa que distribuye. ¿Usted le parece que puede haber en la Argentina? ¿Usted le parece? Yo estoy acá en un pueblo, le estoy hablando a ustedes, que se llama Máximo Paz. Tiene 4.000 habitantes. Estoy a 350 kilómetros de la capital federal. Tierras de una fertilidad increíble. No hay una vaca, no hay un tipo que ordeñe una vaca lechera. La leche viene de 300, 400 kilómetros recorre la leche. Todo soja, un mar de soja. Y después nos quieren hacer creer que eso es eficiente. Es un disparate gigantesco, pero gigantesco. Entonces, Vicentín es parte de eso. Y las granjas de cerdo también son parte de eso. Porque explican la irracionalidad de este modelo. Que siempre terminamos discutiendo a la derecha, el modelo agropecuario por parte. Cuando discutimos las inundaciones nunca las vinculamos con la deforestación, ni las vinculamos con la pampianización y la agriculturización de la pampa húmeda. 10 millones de hectáreas de pastos naturales pasaron de la ganadería a la agricultura en la pampa húmeda. Cuando discutimos la pandemia y discutimos que el 3% del territorio contiene el 40% de la población, que 3 de cada 4 argentinos viven a 70 kilómetros del obelisco, lo discutimos como parece que fuera un hecho mágico, o que hubiera sido Dios que dijo, uy, los voy a poner a vivir todo acá, y no producto de la deforestación de los corridos por el proceso de sojización, de la deforestación del monte. ¿Todo a dónde van? Del proceso de reconversión de sojera de la oligarquía terrateniente paraguaya, que también lo sufrimos nosotros con las migraciones rurales hasta acá, lo que no es sobre asociación viene para acá. El 3% de los productores sojeros de Paraguay son dueños del 97% de la tierra. Es un dato escalofriante, de una concentración tremenda. Y ni siquiera después le pagan la educación a los hijos de esos burgueses porque los mandan a estudiar gratis a la Argentina. Y nosotros le pagamos la universidad a todos esos y después vuelven a sus países de origen, a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Perú, a cagar a palo a los trabajadores de allá. Pero los mandan a estudiar gratis acá. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver con la génesis de este modelo de terratenientes y oligarcas, que tiene su nido reproductivo en la educación privada de la República Argentina, que es una verdadera fábrica de fascistas y de neoliberales. Esto es así, objetivamente, desprovisto de cualquier parcialidad. Los programas de estudio de la educación de la universidad privada de la República Argentina meten miedo. Y cuando usted ve, los analiza, y le preguntan ¿para qué va a ser un ingeniero agrónomo en una universidad privada? ¿Sabe para qué le dicen? El objetivo del ingeniero agrónomo es maximizar los rindes para conseguir moneda dura para poder fugarla del país. Esos son los profesionales que nosotros servimos. Hace una educación privada. No producen ingeniero agrónomo al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Producen ingeniero agrónomo para hacer mano de obra barata de las grandes pools de siembra que saquean el interior profundo y después fugan las divisas. Esto es así. Yo le digo, volviendo al tema de Vicentín, Vicentín es la punta, es la punta del iceberg de todo esto. Es el último paso antes que se vaya la soja por el Paraná.
de los casi 50 puertos privados que hay ahí, que facturan entre 27 y 30 mil millones de dólares al año, son los verdaderos tutores del tipo de cambio en la Argentina. Puertos privados donde entra todo, droga, armas, trata de personas, ahí está todo, todo. Y se evaden por no pesar, entiéndase bien lo que le digo, por no pesar los barcos que exportamos. En el año 2018, según Fernando Basso, un especialista en comercio exterior y despachante de aduana, al puerto Rosario entraron 3.000 barcos. Por la diferencia de peso que le admitimos voluntariamente como Estado, se fueron 180 barcos sin pesar, entre 45 y 60.000 toneladas de soja. Esos son 4.000, 5.000 millones de dólares al año. Ahí está la plata que estamos buscando después con el impuesto a la riqueza para financiar el IFE, los ATP o los respiradores que nos faltan. Y miramos, no pesamos las exportaciones. El Estado argentino no pesa lo que vende. Si usted pone un kiosco, usted pone una verdulería en Palermo, lo primero que compra es una balanza para pesárselo. Nosotros vendemos millones de dólares sin pesarlo, a ojo de buen cubero. Es un verdadero disparate. Vicentín, el Estado argentino, tomó una inteligente decisión de retirarse de la expropiación de Vicentín. Porque esa expropiación, como estaba encarajinada, para poder hacer eficaz esa expropiación, nos hubiera costado entre 500 y 700 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Y lo único que le interesa al Estado Nacional de esa empresa, el corazón de esa empresa, ¿qué es lo que nos puede interesar a nosotros como Estado, como argentinos, como gente del pueblo, como gente de a pie? Lo único que nos puede interesar es el puerto. El puerto es estratégico, ese es un bien estratégico. La aceitera también es un bien importante y estratégico, pero podríamos construir otra. El frigorífico Friar, hay 20, 30, 50 frigoríficos quebrados en la provincia de Buenos Aires, podríamos reconvertirlo en un proyecto. Pero sí el puerto nos interesa. ¿Por qué nos interesa el puerto? Porque nosotros, cuando hace el proyecto la senadora Anabel Fernández Sagasti, que se la atacó mucho diciendo barbaridades, pero era un proyecto impecable, porque le pegaba, se la ponía al ángulo a los grupos concentrados de la Argentina, y por eso la atacaron tanto. La senadora decía que había que hacer un fideicomiso con YPF Agro. YPF Agro es una empresa que el año pasado comercializó 1 millón de toneladas de granos y de sus productos. No es mucho en el mercado de granos, pero tampoco es poco. Lo hizo todo por el puerto de Cargill. Por el puerto de Cargill. Por eso Cargill atacó tanto la expropiación y quería quedarse con el puerto de Vicentín para impedir esa alianza estratégica. Ustedes imagínense, YPF Agro con un puerto y capitalizar, en vez de poner la plata en la quiebra de Vicentín, ponerla para capitalizar YPF Agro. Imaginen el potencial y la competitividad que tendría esa empresa. Es una Junta Nacional de Grano sin llamarla Junta Nacional de Grano. Hubiera operado como una referencia tremenda. Hubiera ayudado a la soberanía y seguridad alimentaria. Por eso se la atacó tanto. Pero si además de eso, esos 500 o 700 millones que nosotros teníamos que poner para capitalizar la expropiación, los ponemos para hacer una flota mercante nacional y reconstruimos nuestra propia flota mercante, como tuvimos hasta que el sátrapa de Menem, Cavallo, Felipe y Luis Santos Casales la privatizaron, no sé si ustedes se acuerdan, a partir de los 90, que vendieron la flota que había construido Perón, nosotros nos encontramos con una potencialidad tremenda. Y no para vender graneles, sino para vender alimentos. Y tenemos el puerto, tenemos la mercadería, fabricamos la mercadería, tenemos el puerto, tenemos el agua, tenemos los marineros, tenemos los astilleros como Río Santiago que están trabajando al 30% de su capacidad y pagamos 3.500 millones de dólares al año en flete a corporaciones extranjeras, cuando la ley de carga internacional indica que el 50% de la carga debe dársela a las flotas mercantes de los países que originan la carga.
$3.500 millones de dólares pagamos de flete el año pasado. Después nos quejamos de la restricción externa y no tenemos dólares. Fíjese, mañana alquilamos 3 barcos y hacemos hacer 3 en el astillero Río Santiago, generamos una explosión de trabajo y de sustitución de importaciones. Es solamente una cuestión, bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que andar. Transformar ahora a YPF Agro en una empresa productora de alimentos en la República Argentina, que se quede con el puerto de Vicentín porque ya lo pagamos. Ahí tenemos 300 palos verdes puestos por el Banco Nación, más lo que puso el Banco Provincia de Buenos Aires, más lo que se le debe a la FIP. Ya lo pagamos. Y armar ese fideicomiso de YPF Agro y tratar de salir a dar batalla a las grandes corporaciones transnacionales con nuestra propia flota mercante, con la bandera argentina, con marinero argentino, con productores argentinos, pagando los impuestos para que los argentinos lo disfruten, y no hacer este lobby de empresas offshoreizadas como son estas grandes transnacionales, en donde se la fugan todo y se la roban todas, como es el ejemplo de Vicentín, que es una banda de ladrones, ladrones increíbles, porque son una banda de ladrones. Yo los conozco hace muchos años que escucho hablar de los Vicentín por acá. Todos los años pasa por acá siempre algún comprador de cereales negros. ¿A dónde se blanqueaba? En lo de Vicentín. Si se le robaban un silo bolsa, ahora que se quejan de los silo bolsa robados, ¿dónde se blanqueaba el silo bolsa y la soja robada? En lo de Vicentín. ¿De dónde salía la droga que iba para el puerto, como lo denunciaron un montón de legisladores de Santa Fe? Del puerto de Vicentín. Y hoy el presidente Macri lo califica como un patriota. Una vergüenza nacional. Por último, después abrimos la ronda de preguntas, si les parece, no sé, Susana, usted dirá. Hoy el intendente Escarpín, un crápula de aquellos, reclama que el Estado intervenga en el tema de Vicentín. Es el organizador de la marcha en contra de la expropiación, el organizador de la marcha en contra de la intervención del Estado. Hoy piden un diario del Chaco, si ustedes entran a mi Facebook, yo lo subí al Facebook para que lo vean, pide que el Estado intervenga. Pedazo de crápula, por no decir otra cosa. ¿Cómo se puede ser tan hijo de su buena madre? ¿Cómo se puede ser tan idiota útil en la vida? Porque eso pasa por ideologizar las cuestiones que tienen que ver con el sentido común, con el bienestar de todos y no de unos poquitos. Yo no sé si más o menos ese es el estado que está la situación de Vicentín hoy y del modelo. Hay un Discovery internacional buscando la fuga. No les va a salir barato. Yo creo que más de uno va a terminar en preso. Este señor que se murió, el CEO que se murió, estaba muy comprometido con la justicia. Es una lástima que se haya muerto, porque lo ideal hubiera sido que pasara largos años con vida y en la cárcel, como corresponde por la fuga de divisas. Pero bueno, el asunto es que hoy está el proceso penal en marcha, está el proceso de la quiebra y no saben qué hacer, porque les va a estallar en la mano. Y la empresa va derecho al desguace, y la posición mía es que en ese desguace el Estado debe quedarse con el puerto y con la aceitera, como ya dije, y ponerla junto con Vicentín Agro y largar nuestra empresa productora de alimentos. Algo de eso está discutiendo el gobierno nacional. No sé si arribará a buen puerto o no, pero que se está discutiendo, se está discutiendo. Dejo abierto, compañeros, si quieren preguntar. Perdón, yo quisiera, soy Gonzalo Álvarez, soy jubilado, pero algunos me conocen. Pedro, bueno, te conozco, coincido plenamente, pero voy a hablar como un ex trabajador o comerciante en grano. Yo trabajé 25 años en la Bolsa de Cereales. Trabajé en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, empecé como cadete, después trabajé en el mercado de cereales a término, y la bolsa en ese momento, en la época de la dictadura, yo había sido delegado sindical, y bueno, renuncié por motivos obvios, y no me dediqué, pero como era buen empleado me dejaron ahí, y hicimos Pedro se debe saber que en esa época estaba la Junta Nacional de Granos. Sí, señor. Y hubo un convenio, entonces los empleados de ahí
manejábamos las compras de los cereales, que era todo estatal. Y a mí me tocó atender el mostrador, me acuerdo. Bueno, después terminé trabajando muchos años como operador. Pero con esto quiero decir, coincido plenamente con lo que dice Pedro de hacer un fideicomiso, y básicamente yo presenté un proyectito parecido a ese, y realmente quería clarificar algunas cosas para que se entendiera. La política agrícola común, ¿no? La PAC es la política agrícola común, que es los subsidios europeos que hundieron a la Argentina durante muchísimos años, deprimiendo los precios. Pedro, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, con la ayuda del Imperio norteamericano, que también hacían, no, para que se entienda. Coincido también que, también para que se entienda un poquito, YPF Agro hizo un convenio con los exportadores para hacer lo que llaman los canjes en el campo, para evitar el IVA. Para que se entienda un poquitito, yo tengo cereal, y si quiero comprar combustible o quiero comprar un auto, puedo pagar, seguime, Pedro, con cereal. Sí. Entonces, Perfecto. Entonces, YPF, para que entiendan todos, YPF, para que los productores le vendan más combustible y le compran a YPF y no le compren a Shell, que es nuestro enemigo, da esa posibilidad de canjear el cereal por combustible. Entonces el productor tiene que entregar, y como no existe más la Junta Nacional de Granos, no tenemos ningún puerto que sea del Estado, se lo tiene que dar a un privado. Entonces ha hecho un convenio con Cargill. Solamente quería aclarar, pero coincido mucho con lo que dice Pedro. Lamentablemente también hay que decir que heredamos del imperio inglés, ¿no?, la concentración del cereal en los puertos, ¿correcto? O sea, el hecho de que tengamos un gran Rosario, que tengamos un gran Buenos Aires, se debe al famoso imperio inglés que concentró todo en los puertos. Nada más. Después coincido muchísimo con la idea de Pedro en cuanto a la concentración de la tierra y lo que acaba de explicar, que fue muy claro. Nada más que eso. Muchas gracias. Pequeño aporte, nada más. Muchas gracias. Acá hay Hay una pregunta que hizo una compañera que te pregunta si existe la posibilidad de volver a la Junta Nacional de Granos. A ver, yo no soy partidario de practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que fueron eficientes en otro tiempo histórico, en otro mundo y en otra realidad. La Junta Nacional de Grano que nosotros hoy necesitamos es YPF Agro, con una flota mercante que entre a operar y a vender alimentos para humanos, no a granel. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, para bajar los precios de los alimentos en el mercado interno, agregarle valor a la exportación e industrializar la ruralidad. Esa es la clave. Si el gobierno agarra ese camino, bueno, será un camino que se lo van a bombardear de todos los lugares que se le ocurra. Le van a tirar comunista, estatizante, bolchevique, castrista, chavista, pero ese es el camino. Ese es el camino. Si nosotros volver a la vieja Junta Nacional de Grano hoy es como volver al IAPI, son instrumentos que fueron efectivos en su momento, pero el mundo era distinto, el comercio de grano era distinto, a lo mejor el compañero Gonzalo lo conoce mejor que yo, eso eran otros tiempos, que no tienen nada que ver con esto. Acá el silo bolsa cambió rotundamente la comercialización de grano en la República Argentina, porque ya no se necesitan más grandes estructuras de metal o de cemento, como eran los silos antiguamente, o los elevadores, para acopiar el grano. O sea, va con la bolsa plástica y lo puede dejar 1 año, 2 años en su campo y lo puede aguantar ahí. O sea, hoy lo que necesitamos es otra cosa. Son una serie de baterías, una batería de medidas reguladoras del comercio de grano, que le ponga límite a los monopolios, que los haga pagar los impuestos y que haya una empresa estatal de referencia para que le podamos cobrar los impuestos que corresponden y a su vez agreguemos valor, generemos trabajo y pongamos empresas testigos. Porque fíjense lo que pasa con el aceite de mesa. Mire usted, nosotros tenemos el campo, tenemos la soja, tenemos los que la siembran, tenemos los que la cosechan, tenemos los camiones que la transportan, tenemos los silos, tenemos las aceiteras, tenemos los trabajadores que hacen funcionar todo eso, tenemos la fábrica de envases, tenemos los que la hacen la logística y la que la ponen en la góndola de los supermercados. Todo ese proceso se paga en pesos. Todo.
la luz, todo en pesos. Y el aceite está en dólares y aumentó lo que más aumentó. Y producimos millones de toneladas de soja y de girasol para llenarnos de aceite a todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ahora, si usted tuviera una Vicentín, con la capacidad de demoler que tiene Vicentín, y la compra pública, detalle, la compra pública es un instrumento extraordinario, dinamizador, y para desmonopolizar, porque usted, la compra pública, el Ministerio de Desarrollo Social, para el Plan Hambre Cero, le compra a Vicentín aceite a 15 pesos el litro, y bueno, muchachos, los otros se tienen que... Y Vicentín tiene capacidad de dar respuesta, porque tiene capacidad de envasar miles de litros, y bueno, cambia el mercado del aceite. Ya pagan todo, ya se agranda un poquito el salario de todos y las jubilaciones de todos. Por eso le digo de que era muy importante ese proyecto y estaba muy bien hecho porque la senadora Sagasti se ve que lo había estudiado bien, para pegarle en la línea de flotación a la derecha. Pero, bueno, ustedes saben cómo es esto. Coincido plenamente con la idea de Pedro. Te voy a tirar una idea. Yo en algún momento dado, en el año 2008, yo me acerqué mucho a la militancia debido a esto. Se presentó un proyecto de hacer un fideicomiso para canjear trigo, que en ese momento se producía menos cantidad de trigo, y la idea era de que, que el Estado comprara ese trigo, lo almacenara en distintos puertos, comprando lo que se llama almacenaje, y regulándolo, como bien decís vos, comprando públicamente y canjeando trigo por harina, y esa harina volcarla a precios populares. Ustedes saben que la harina o el trigo, y del trigo salen los fideos también. O sea, producir fideos, y es muy bien lo que dice Pedro, la idea era que el Estado pusiera un precio sostén, de alguna manera, y fuera también un jugador en la compra de trigo y eventualmente de maíz. O sea, es muy, muy importante que el Estado regule el precio de la materia prima de los alimentos, a través de un instrumento moderno que sería el fideicomiso. Eso sería, o sea que coincido plenamente en esa idea. Ese proyecto, te quiero decir algo, Pedro, no salió a la luz por un problemita, pero llegó a manos del gobierno en algún momento dado, y la Federación Agraria lo tomó. Yo se lo llevé al compañero Moreno, en persona, en el año 2009. Pero bueno, no se pudo hacer, pero ese es el camino. El camino es intervenir el comercio de granos, en forma moderna, un poco con lo que dice Pedro. Sí. Bueno, muchas gracias. Hay varios compañeros y compañeras que pidieron la palabra, así que lo que sí les vamos a pedir de 3 minutos a cada uno como máximo, así todos pueden preguntar, porque el tiempo es largo, pero es corto también. Viviana estaba primero, después pidió Claudia y después Cecilia, en ese orden, si les parece, fueron apareciendo. Ana María Di Pietro también está pidiendo. Para después, bueno, pero estas 3 primeras son, vamos por esas 3. Viviana, Claudia y Cecilia, después Ana María. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Bueno, una locución muy amplia y realmente muy precisa. Yo lo que le quería preguntar más en concreto, y porque he visto que usted ha desarrollado, digamos, también la temática, referida a, y creo que tiene que ver un poco con, y está relacionada con esto de la explotación intensiva de soja que se empezó, digamos, a hacer en los años 90, la instalación de las grandes factorías de cerdos, que aparentemente hay un preproyecto, un preacuerdo con China para poder desarrollar grandes factorías de cerdos. Yo he leído algunas cosas de usted que me parecieron que fueron muy claras para poder separar una cosa de la otra. Y de última, también poder empezar a pensar en como usted también dijo, en un modelo de desarrollo que sea totalmente diferente a estos modelos de explotaciones intensivas que lo único que hacen es depredar el ambiente y dejarnos lo peor en nuestro suelo, ¿sí? Gracias. Bueno, sí, quien quiera profundizar, nosotros hemos escrito varias cosas ahí en el Facebook mío y en página de ayer salió un artículo también que lo pueden ver sobre el tema de que nosotros estamos
Nosotros estamos de acuerdo que se firme un convenio con China para venderle carne de cerdo, en duplicar la producción de carne de cerdo, me parece todo magnífico, genera dólares, trabajo y todo más. El problema es que no queremos que lo hagan 8 mega empresas argentinas y que junten 12.500 madres, que a 40 lechones cada madre, saque usted la cuenta, son 4 o 5 millones de animales encerrados que están ahí en un lugar, que generan un foco infeccioso de cualquier cosa y que no dejan un solo productor porcino a 300 kilómetros a la redonda con vida, porque es imposible competir con eso. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que se le ponga límite a la cantidad de madres, fijamos en 200, con 200 madres, un productor agropecuario tiene una granja recontra eficiente, genera arraigo, genera trabajo, genera buena carne, los productores argentinos son recontra eficientes, no necesitamos el 100% de los materiales que se usan para hacer los criaderos de cerdo, para hacer los frigoríficos, para hacer los mataderos, el 100% de los materiales son de origen nacional, o sea que no necesitamos deuda externa para eso, todo lo contrario. Entonces lo que estamos planteando es una tercera posición, es que en vez de desarrollar 12 megagranjas de 12.500 madres cada una, que da un total de alrededor de 360.000 madres, nosotros proponemos desarrollar 2.000 granjas mixtas, 2.000 chacras mixtas, de 200 madres cada una, que significan 400.000 madres diseminados a lo largo y ancho del país, y no como el proyecto, que es solamente para el NEA y el NOA. Esa es la posición nuestra, quien quiera profundizarlo, está en el Facebook o en la nota de página. No sé si he contestado. Sí, ha contestado. Sé que hay un movimiento importante que se ha empezado a dar en función de ponerle muy el ojo a este tipo de cosas y que en todo caso, antes de firmar cualquier acuerdo que sea definitivo, poder, digamos, difundirlo y que la sociedad civil fundamentalmente estemos informados y que también estemos movilizados y podamos dar nuestra opinión desde nuestro lugar, para que, digamos, no se produzcan estas cosas que usted comenta. Bueno, muchísimas gracias. Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Pedro, un gusto. Políticamente, en función de todo lo que explicaste, que es muy claro, pero considerando que la población común, el común de nosotros, no tiene la información que vos acabas de compartir con nosotros y que tampoco contamos con medios de difusión. ¿No te parece que en 10 días Alberto sale a explicar que va a expropiar Vicentín con todo el aparato, bueno, la cadena y bla, bla, bla? A los 10 días se retira, cosa que veo que vos estás de acuerdo, y yo también, porque nos hubiéramos hecho cargo de una quiebra fraudulenta y puesto más plata de la que ya puso el Estado. Pero digo, ¿no te parece que falta una llegada, una información al común? Porque esto se tradujo aún en compañeros, gente que participa de nuestros espacios políticos, como un rasgo de debilidad desde el punto de vista que se planteó como quedarnos con una empresa que iba a ser testigo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, para fijar precios y bla, bla, bla. Después pasamos a escucho propuestas superadoras y después terminamos como terminamos, retirándonos. ¿No te parece que debió haber habido por parte del Estado una explicación masiva, distinta, más profunda, para que la gente, y ya hablo de compañeros, de los que están militando a la par de uno, como que se sintió como un sesgo de debilidad, porque no estuvo suficientemente explicado? Hablo desde la política, no hablo del campo, porque de eso me estoy aprendiendo escuchándote a vos. Coincido plenamente, yo creo que fue una pésima comunicación y fue una pésima construcción política del proyecto. El proyecto era muy bueno, pero le faltó política, le faltó elaboración, le faltó sentar a los sindicatos aceiteros ahí adelante el día que se iba a anunciar, le faltó hablar con algunos más productores agropecuarios, con el movimiento cooperativo. Es decir, a ver, un poco más de trabajo político. Se largó crudo un proyecto y bueno, y la derecha, que está en una operación desestabilizante total,
porque lo quiere tumbar como sea Alberto, porque no se banca el resultado de las elecciones, se subió arriba para tratar de golpearlo. Porque además teníamos antecedentes nosotros de que se iban a subir arriba. Porque nosotros se lo veníamos avisando a los compañeros. Porque Alberto es el único gobierno del mundo que 17 días antes de asumir ya le habían hecho la primera medida de protesta. Se la hizo el movimiento Campo más Ciudad que conduce Elisa Carrió, que es un grupo partidario encubierto en productores agropecuarios, cuando son un grupo de fascistas recalcitrantes que no se bancan el resultado electoral. ¿No es cierto? Ya le habían hecho eso y después le hicieron un paro en marzo, que nosotros salimos a enfrentar ese paro y que se lo desactivó ¿con qué? Con política, con trabajo, con... Bueno, ahora le faltó eso a esto. Claro que le faltó eso. Y ahora faltó explicar cómo seguimos el tema Vicentín. Nos retiramos. Pero había que haber explicado cómo seguimos la retirada. A ver, esto que yo le estoy diciendo, que yo aspiro que se haga, una compañía de alimentos, que vamos a ir por una flota mercante, que nos vamos a quedar con el puerto, que vamos a ir a esto, que vamos a hacer lo otro. Digo, eso nos faltó. Bueno, falta. Falta hasta para el adentro, a eso me refiero. Porque, más que nada para el adentro falta, Claudia. Para el adentro falta, para que el militante no pierda la mística, para la tropa propia que te vota. Pues nosotros tenemos un desafío tremendo, compañeros. Nosotros tenemos que mantener la unidad del Frente por a toda costa. Y la unidad del campo nacional y popular. Porque el desafío central que nosotros tenemos son las elecciones del 2021. Que no son elecciones de medio término. Son elecciones de rumbo. Exacto. Son elecciones de rumbo. Porque la elección de medio término es una cosa, a ver cómo va el gobierno, palo, castigo. No, esta es una elección de rumbo. Si vamos a profundizar un modelo nacional y popular de defensa de la participación del Estado, del mercado interno, de la autonomía en las relaciones internacionales, de la soberanía política, de la soberanía alimentaria, o vamos para un modelo de derecha como el que quiere Cambiemos. En esas elecciones se define el rumbo. Entonces tenemos que apuntalar la gestión lo máximo posible, porque la gestión es la mejor sumadora de votos que nosotros tenemos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Cecilia, después Ana María. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer escucharte, Pedro. Quería comentarte lo siguiente. Viviana me sacó un poco la pregunta, pero vos sabés que yo vivo en una localidad que se llama Gómez, partido de Gransen, donde hace 2 años tuvimos una lucha muy férrea contra los chanchos, porque en un pueblo de 1000 habitantes había una chanchería que tenía 7000 cerdos, no sé la cantidad de madres, que tuvimos que hacer fuimos al defensor del pueblo, estuvimos haciendo manifestaciones dentro del pueblo, porque era impresionante todo lo que pasaba, las moscas, los chicos en las escuelas con problemas. Parece que el problema de los cerdos va a tener que ser con muchísimo control, porque no es gratis eso que vengan aquí, ¿no? Hay una especie de, digamos, al cuerpo humano le hace muchísimo mal. Entonces creo que los controles tendrían que ser muy estrictos. Y aparte también tenemos el problema del feedlot, que vos lo debes conocer bien, que también no es bueno para la salud, porque esa grasa que se va juntando en las vacas, lamentablemente no es lo mismo que comer carne de campo, la vaca del campo. Así que hay muchas cosas que habría que controlar un poco más. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Por eso decimos que las granjas de 200 madres son un límite ideal. Esa no trae ningún problema ambiental. Y más si se hacen a campo, hay distintas formas de hacerla, hay distintas combinaciones. Esa no tiene ningún problema, ninguna contraindicación. 7000 animales, todo encerrado, es un problema. Y el filo también es un problema. Y además le digo otra cosa. Parte de los que dicen defensores de este proyecto de mega granja porcina, dicen que los estados provinciales tienen capacidad de control. Mentira. No tienen ninguna capacidad de controlar eso. No tienen ninguna capacidad para enfrentar el lobby de esos tipos que son poderosísimos y que van a hacer lo que quieren. Y van a empezar con 12.000. Van a empezar. Pero después van a escalar para arriba. Pueden llegar a 20, 25, 30.000. Eso no se sabe lo que puede ser el límite. No tiene límite eso. Por eso le digo que para mí hay que oponerse, hay que ponerle límite. Si mire, 200 madres, hagamos 2.000, en vez de hacer 20 de 12 de 12.500, hagamos 2.000 de 200. Y generamos un desarrollo tremendo en el país y no jodemos a nadie.
Pero ¿sabés qué sucede? Que también esto es alimento balanceado. Acá había 7.000 cerdos encerrados en pequeñas cavas de cemento, con los excrementos encima de ellos. A nivel ecológico y de salud era terrible. Tuvimos que luchar muchísimo. El pueblo, 1.000 personas, imagínate, estaba en pleno pueblo. Era Sí, sí. algo realmente grande. No había controles. Acá en la provincia, en La Plata, los de la OPDS y los del agua no tenían ni idea de que acá existía esa canchería. Eran 7.000 cerdos todos juntos. Vos imaginate, que conocés bien cómo es el tema, lo que se sufría acá. Tuvimos un año tratando de luchar y cerrarla. La cerraron en la Intendencia por ecología. Sin embargo, el mal sigue estando, porque lo que es la tierra quedó con los excrementos de los cerdos. Muchísimas gracias. María Cristina, Fernando, después Inés. Cristina, ¿estás por allí? Sí, estoy acá. Bueno, muchas gracias, compañero, porque para los porteños escuchar todo esto es muy enriquecedor. No obstante eso, somos conscientes de cómo nuestra patria y nuestro pueblo ha sufrido el feudalismo, etcétera, etcétera. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Teniendo en cuenta que más allá de lo que se planteó, quizá por falta de comunicación, inclusive escuché que Lozano no sabía lo de Vicentín, más allá de eso, la palabra expropiación produjo un estallido, ¿sí? Ellos se manejan con la mentira y la manejan muy bien. Entonces la pregunta apunta a esto. Si no podemos poner el impuesto a la riqueza porque evidentemente se ha convertido en otro foco de posible estallido de estos que manejan todos los medios de comunicación. Si hablamos de los camiones, que el desgaste y el enorme gasto que tiene, y yo que estuve en un Zoom con Facundo Moyano, cuando se le preguntó el tema de los ferrocarriles, se irritó bastante. O sea, nosotros tenemos ese viejo proyecto que en el peronismo fue muy, muy caro porque el ferrocarril debe llegar a todos lados y lo sabemos. Pero entonces nos encontraríamos que ante esas medidas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con los monopolios en contra, todos, inventando, bueno, esto ya no es ni una dictadura, ya excede el marco, que además de ser Venezuela, somos la Rusia de 1917, y además nos vamos a encontrar con propios que integran el Frente para Todos, como en el caso de camioneros, porque para disminuir gastos es evidente que hay que hacer otro tipo de transporte. Dada la diferencia de fuerza que tenemos y la poca diferencia que tuvimos en votos, ¿es factible en este momento hacer ese tipo de, no digo no pensarlo, no estudiarlo y no militarlo, digo de plantearlo? ¿Se puede plantear políticamente en este momento medidas que sabemos que van a resultar de pocos como para mayor desestabilización? Esa es la pregunta. Es el momento político, digamos, para hacerlo más. Y bueno, pero, a ver, si no es ahora, ¿cuándo? El tema es que esto hay que empezarlo a hacer ya. Eso, yo, mire, siempre vamos a encontrar una excusa para no hacerlo. Hay un viejo proverbio chino que dice: desde que se inventaron las excusas se acabaron los responsables. Siempre hay una excusa para no hacer algo. Imagínense si pudiera, miren si Fidel Castro se hubiera puesto a pensar que, uy, si quedamos 13 nomás en el desembarco del Granma, ¿cómo hago la revolución? Me vuelvo para México. Digo, acá hay que forzar las situaciones, hay que dar una batalla contra los grupos monopólicos, hay que explicar, hay que consensuar entre los propios. Es cierto lo que usted dice, que hay un montón de propios que no están muy convencidos con algunas cosas a favor de los sectores populares y que es una especie de quinta columna de la derecha adentro del Frente de Todos. Pero bueno, hay que convencerlo, hay que usar la política y después tengamos en cuenta una cosa. Estamos en un momento malo para el campo nacional y popular en este sentido.
nuestro principal instrumento para bancar y para apoyar las ideas que nosotros tenemos, para aguantar los trapos de la movilización popular. Y nosotros en tiempos de pandemia no podemos movilizar porque cuidamos la gente, a ellos no. A ellos les chupa un huevo si la gente se muere en la calle, a nosotros nos preocupa. ¿No es cierto? Entonces, eso es una ventaja que estamos dando. Porque yo estoy seguro que si lo de Vicentín hubiera sido en tiempos normales, la Plaza de Mayo quedaba chica. Espontáneamente iba a salir la gente a la calle a apoyar la expropiación de Vicentín. Espontáneamente. Pero claro, estamos en esta situación, eso no importa. Salen 10 o 15, los medios hacen un cacerolazo. ¿Quién va a cubrir un cacerolazo en Florencio Varela o en La Matanza? La Recoleta, bueno, que es donde está nuestra base de apoyo popular. Por eso que la política en tiempos de pandemia tiene sus particularidades. Una de las particularidades es que se hace sin gente y la otra particularidad que se hace en los sets de televisión. Y nosotros tenemos gente y no tenemos televisión. Entonces, en eso estamos en una desventaja. Pero yo creo que es ahora el momento. Hay que apretar el acelerador e ir a fondo con algunas transformaciones porque nuestra gente la precisa. No podemos tener la justicia que tenemos. Esto es una banda delictiva la que está en la justicia. Hay que ir a fondo con la reforma judicial. Hay que ir a fondo con una empresa nacional de alimentos. Eso es fundamental, fundamental. Perdón, ¿puedo tirarte una idea, María Cristina? ¿Por qué no le damos a los camioneros, Pedro va a estar de acuerdo seguramente, en el comercio de grano hay flete corto y flete largo? El flete largo es el flete que nosotros teníamos que modernizar, hacer un convenio con China, que los chinos tienen buenos ferrocarriles, o con los rusos que tienen buenos ferrocarriles, es decir, hagamos más ferrocarriles, modernicemos los ferrocarriles para la larga distancia, y decirle a Moyano, yo te doy el laburo de la corta distancia, entre la chacra y el acopio. Pero Moyano no tiene mucho apoyo. Moyano claro. no es, los sindicatos de camioneros que representan el flete de cereal son otros, no es Moyano. Ah, ya sí, perfecto. Lo que te quiero decir es negociar con los... Eso claro, se sí, puede arreglar. te entiendo, además hay carga para todo, hay carga, eso. Ya, sí, por eso te digo. De claro, pero contestándolo un poquito, sí, hay centros de camioneros en la provincia de Santa Fe, de la época de Perón, bueno, he dado carga, ¿no? Bueno, pero y hay hasta pool de camiones, o sea, hay transportistas que alquilan camiones, pero bueno, llega, como dice Pedro, generar política y decir, bueno, a ver, repartamos un poquito, pero sobre todo el frente largo, el que rompe los caminos y hace 1000 kilómetros en camión, que no sea así. O sea, hay que hacer política agropecuaria, que eso es un poco lo que plantea Pedro en regular y repartir un poco la torta. Es central, como todos los países tienen. Canadá tiene su política agropecuaria, Europa también, y nosotros no. Nosotros, me parece que todo es a los ponchazos, desde hace años, nada más. Sí, yo lo único que quería decir, ¿no? Que como el compañero nombró Se te silenció el micrófono. Prende el micrófono, María Cristina. Perdón, compañeros, tratemos de respetar el listado de compañeros que estaban en el chat. Decí María Adela quiénes son los que ahora pueden hablar. Sí, el que seguía era Fernando, porque son varios que quieren preguntar. Fernando, Inés, Gilma, Remigio, eso era hasta ahí. Y después hay varios comentarios también que en todo caso después los lee Susana también. Bueno, gracias. Sí. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo con todo lo que planteó el compañero, es muy claro todo el mensaje que tira. Lo que pasa que, bueno, como dijo él, aparte lo adelantó, es decir, estamos en una desventaja enorme porque nuestra fuerza es la movilización popular, evidentemente, y estamos en un momento donde el gobierno tiene que jugar, tratando dentro de la pandemia de no romper el frente con la ciudad de Buenos Aires, que si no sería un desastre. Realmente, si la ciudad de Buenos Aires no se tiene algún tipo de acuerdo con ellos, generaría un caos que en la provincia estaríamos recontra jodidos. O sea, hay que manejar un nivel de equilibrio que evidentemente a Alberto debe hacer difícil, si bien es propenso a hacerlo, mucho más que nosotros, digamos, que el kirchnerismo duro,
pero aún así le cuesta mucho. Y bueno, y teniendo en cuenta cuántos frentes abiertos hay, nosotros, por ejemplo, en el Instituto Patria hay evidentemente comisiones de todos los frentes estratégicos que se han planteado en el programa de gobierno. O sea, hay compañeros muy capaces que están allí, que están tratando de elaborar políticas. Por ejemplo, yo he leído concretamente dentro del Patria que hay una decisión ya, compañero Peretti, usted creo que lo sabe seguro, de que el YPF Agro maneje un sector del puerto de Rosario y que sea la empresa testigo a nivel de la comercialización, con lo que es hoy YPF Agro, por ejemplo. Y dentro de este esquema, para mí sería muy interesante que lo que ustedes han elaborado como tercera posición con respecto al comercio con China, se desarrolle, porque yo lo he leído, como muchos compañeros hemos leído lo que escribieron ustedes, es muy, muy, muy claro, concreto, y sería interesante cómo desarrollar eso. Cada uno tiene un frente de pelea. Nosotros, por ejemplo, caso con testigo. Yo soy de Foetra y hay una pelea enorme dentro de Foetra y hacia afuera para tratar de que ARSAT sea la empresa testigo a nivel de la conectividad. Y hay muchos proyectos y desarrollos que son del campo popular, pero que por ahí no tienen como eje ARSAT para el desarrollo de la conectividad, a pesar de que ARSAT es la dueña de 35.000 kilómetros de fibra óptica, y se está usando esa fibra óptica en el norte por concesiones que hizo el gobierno anterior, se la está usando la fibra óptica estatal para negocios privados, la red Capricornio, por ejemplo, que la maneja un tal Martínez, que tiene una pyme que se está convirtiendo en una concentración enorme de economía, y evidentemente es una usurpación que se hace en la red estatal. Hay muchas cuestiones por controlar. Ahora, yo le pregunto, compañero Peretti, Sí. ¿cómo hacer para que el desarrollo de lo que ustedes plantean sean conocidos? Por ejemplo, evidentemente, aún entre nosotros, que conozco a todos los compañeros por los semaforazos, que son compañeros de vieja militancia, muchos de ellos, por ahí el tema de la tercera posición que usted tenía no lo conocen. Entonces yo digo, habrá que, por ejemplo, en este momento que no podemos salir a dar la pelea a la calle, como usted dice, hubiéramos sido millones seguramente con el tema Vicentín, no sé si millones, pero muchos, hubiéramos cubierto muchas plazas. Pero como nos interesa la vida, tenemos este problema de no sabotear la política del gobierno. Entonces, generar espacio para la divulgación de estas propuestas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, comprar espacios en Página 2, en C5N, no sé, ¿es posible generar que la economía popular nuestra de la militancia tenga algún peso? ¿Hay usted si conoce algún proyecto que se desarrolle en estas ideas de todos los frentes que tenemos abiertos para generar políticas que posibiliten ser escuchadas y movilizadas para el momento en que podamos salir a la calle y salgamos con una idea común? No sé, me parece que esto es algo que... No sé si hay alguna central en esto. Creo que el Patria tiene muchos técnicos, muchas propuestas repolentas, pero me parece que lo que falta es una idea que unifique la posición al salir de la pandemia, que creo que en 3, 4 meses lo podremos hacer, y que encare proyectos comunes con respecto al tema con China, que es importantísimo, a la conectividad, que es importantísimo, y cada frente que hay para desarrollar. Y yo le digo que la estratega de todo esto se llama Cristina Fernández de Kirchner. Yo supongo que la compañera algo tiene en la cabeza, está pensando, está elucubrando, está maniobrando, está pidiendo cosas, está viendo. Digo, yo confío, información no tengo de que haya una central que organice, pero confío plenamente en la conducción de Cristina. Por lo menos yo no soy peronista, yo soy kirchnerista. Yo soy de Cristina, así que qué sé yo. Yo confío y aporto. Trato de aportar alguna idea, si me llaman explico, y si no me llaman no digo nada, pero en el tema de los chachos me han llamado y he explicado. Se lo he explicado a El Gordo Valdés, se lo he explicado a Gustavo Belli, se lo he explicado a Jorge Neme, se lo he explicado a Basterra, se lo he dicho a todos. Algunos me llamaron para preguntar,
otro para convencerme de que baje esta bandera. No hay argumento que me haya convencido de ninguna naturaleza. Al contrario, termino de la conversación y estoy más convencido que nunca que es un proyecto absolutamente inconveniente para el interés nacional. Pero bueno, es una batalla que hay que dar, y este es un gobierno en disputa, hay bolsones del gobierno que están en manos de la derecha, claramente, de la derecha peronista, que sabemos que la derecha peronista no es algo que vaya a pensar demasiado en el bienestar de la gente, sino que piensa más bien en el bienestar de las empresas. Peligrosísima. Sí, bueno, aparte. Así que yo pienso eso, ¿vio? Así que yo confío en que la presidenta nos va a dar alguna salida en algún momento. Ya está dando muestras, ya se está juntando en el Senado con mucha gente y con muchos compañeros que están pasando tratando de buscar una conexión para dar el frente de batalla. Muchas gracias, Fernando. Y Inés. Sí, me abrí recién el micrófono. Bueno, voy a resignar todos los comentarios que tenía en la cabeza en honor a los compañeros que están esperando hablar. Y me voy a reducir, no digo porque no es que no me haya interesado todo lo que escuché, muchísimo. Me voy a concentrar en dos preguntas muy sencillitas, concretas, para la batallita inmediata, referidas a Vicentín. Una es, por supuesto sería fenómeno quedarse con ese puerto. La pregunta es, en la quiebra, ¿el Estado es el mayor acreedor y puede imponerle al juez quedarse con el puerto? Primera pregunta. Puede liderar el concurso. Estamos en condiciones de liderar el concurso. Estamos en Y condiciones en ese caso, nadie le puede trabar que él elija quedarse con el puerto. No, Sería podemos así. quedarnos en el desguace, podemos quedarnos en el puerto. Tenemos una gran ventaja. Claro, la pregunta mía es si desde lo legal o leguleyo se lo podría negar, digamos, o si puede imponerlo por ser el acreedor mayor. No, Si es que es el acreedor mayor. Podemos imponerlo, porque además con poco podemos llegar al 66% del concurso y quedarnos con el crown down, y podemos hacer un montón de cosas ahí. Depende de la estrategia jurídica que se haya diseñado aquí adentro. Yo eso no lo sé, señora. Los abogados que están trabajando por el Banco Nación no conozco, pero sí sé que claramente no habría ningún impedimento legal que en el caso del desguace de la empresa nosotros se tase el puerto y nos quedemos con el puerto. Tenemos preeminencia por ser el acreedor mayor. Sí, no, yo no sabía si hay deudores externos más grandes. Eso lo desconozco. Pero evidentemente la pregunta es abrir paraguas. El acreedor individual más grande. No confío tanto en los abogados que defiendan. El acreedor Salvo que sea Peñaflor. El acreedor más grande es el Banco Nación, que le deben 300 millones de dólares. A los bancos extranjeros, en conjunto, entre todos, se le debe 400 millones de dólares. Pero al Banco Nación solo se le debe 300 millones de dólares, y al Banco Provincia de Buenos Aires otro toco, y a la FIP se le debe 150 millones de dólares. Con lo cual estamos en condiciones, el Estado argentino, de quedarnos con eso. Gracias, desconocía lo de los bancos extranjeros. Y la segunda pregunta, también muy concreta, es si con la quiebra va al desguace, si es posible que se rearme Vicentín bajo manos de alguna cerealera extranjera, tanto o más grande que Vicentín. Bueno, ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Si el Estado no participa, se va a rearmar. Glencore se la va a quedar porque está ahí nomás. Y Cargill también le interesa. Pero si nosotros nos quedamos con el puerto, el Estado argentino se queda con el puerto y con la aceitera, bueno, después vamos a jugar. Eso va a significar también una desconcentración del comercio exterior de grano. Porque vamos a ser un jugador fuerte, con puerto, con aceitera, con YPF, con el canje de granos por fertilizante, con el canje de granos por cereal, con el desarrollo de línea de alimentos, con una política comercial, que abramos una oficina comercial en Shanghái, abramos otra en Europa vendiendo alimentos. Guarda. La pregunta termina a mí acá, pero lo estaba ligando en mi cabeza,
con las prevenciones que entiendo que decía María Cristina, pero hay que darle a la batalla, porque el problema es que mientras esperamos, del otro lado se hacen cada vez más grandes. Y cada vez más grandes, después la batalla también es más lejana y más imposible. Eso es lo que quería comentar. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, usted. Inés. Gilma y después Remigio. Bueno, hola. Primero, yo soy Gilma García, soy de Río Negro, igual que Viviana, así que me voy a acoplar a una pregunta de Viviana. Me encantó, Pedro, tu exposición. Cuando hablabas de las megas granjas, hablabas del NEA y del NOA. Pero antes de la pandemia, en Río Negro, nosotros tenemos una zona que es el Valle Medio, donde hay un matadero. Y yo sé que bajaron empresarios chinos. Mi pregunta primera es si usted o vos sabés si tienen pensado instalar las megas granjas acá en Río Negro. Sé que habían estado visitando Pollolín, sé que habían estado visitando varias empresas, y había un rumor de que se iban a asentar en Río Negro. ¿Usted se refiere al matadero que está ahí cerquita de Choel, ahí de...? Supuesto, de ese me refiero. Y a Pollolín, No, que está... ese matadero está muy bien manejado. Yo estuve hace poquito, hace menos de un año, estuve ahí visitándolo. No, el proyecto original es NEA y NOA. NEA y NOA. Y NOA. Para las granjas, ¿eh? Ajá. La otra pregunta. Nosotros tenemos el puerto de San Antonio Este, que Sí. tiene el mismo calado más que el de Buenos Aires. Ese Sí. puerto tiene, yo siempre pensando en la Patagonia, ¿no? Y en la explotación y en trabajo para la Patagonia. ¿Tiene hay algún proyecto para reactivarlo y que tenga mayor dinamismo y desarrollo? Que yo conozca ninguno, pero puede estarlo. Eso no significa que no esté. Yo estuve ahí también en San Antonio. Claro que sí, es un proyecto ahí que habría que darle con todo ese esquema de científico del tema de la pesca. ¿Cómo es que se llama? Ahí está el Instituto de Investigaciones Pesqueras que hay ahí en... Sí. Por eso, siempre pensando... Es un proyecto que por supuesto habría que darle un montón de envergadura, y en el mar pasa lo mismo que en la tierra. El mar lo están privatizando y se están quedando las grandes pesqueras. Nosotros necesitamos unos pesqueros de rostro humano, defender la pesca tradicional. Me parece que bueno, ahí hay mucho por trabajar, pero yo no conozco el tema, Gilma, para nada. Bueno. No tengo ninguna información concreta de que estén haciendo esas cosas. Lo que sí me parece que no creo que ese proyecto de los chinos, ese matadero que vos decís, yo estuve ahí, está muy bien manejado, faenan cerdos, estaban faenando cerdos, ahora ya estaban por empezar a faenar, y faenan una hacienda y les va muy bien y está manejado, es una cooperativa, es un proyecto muy, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Gilma. Remigio. Buenas noches, compañeros. Por un lado, quería felicitarlo a Pedro por la garra que le pone. Y por otro lado, le quería preguntar, ¿cómo hacemos para cuidar las coronarias? Es decir, ¿cómo hacemos para llevar adelante, todo este trabajo que usted está planteando, compañero? Y mire, teniendo en cuenta de que estamos en casa, de que no nos podemos movilizar, de que tengo que hablar con usted con barbijo, porque si no, a través del teléfono nos contagiamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para llevarlo adelante esto? Es decir, en algún momento vamos a salir de acá, pienso así, en algún momento vamos a salir de acá y vamos a tener que estar en la calle. Mientras tanto, ¿con qué podemos ir despuntando el vicio? Yo no sé, mire, usted me hace una pregunta y le contesto lo mismo que contestó. Contesté la pregunta. Yo creo que Cristina estará pensando en algo, y Alberto también. Digo,
me parece que previendo esta situación que estamos todos nosotros sin poder activar como militantes que somos, ¿no es cierto? Yo la verdad que, Remigio, no te sabría decir. Yo lo que hago es escribir, tratar de difundir el pensamiento lo que más puedo, contribuir desde acá. Imagínate que yo estoy en el medio de la pampa húmeda, en un pueblo casi inexistente, estoy a 400 kilómetros de donde está el poder, así que mucho tampoco puedo hacer, pero bueno, mi contribución es tratando de convencer a algún amigo, tratando de aportar alguna idea y esperar que esto se normalice, porque esto en algún momento se va a tener que normalizar, digo. La vacuna, que podamos salir a la calle, que podamos hacer algún meeting, que empecemos a movilizar a la gente, que empecemos a ponerle freno a la derecha, ¿me entendés? Y yo tengo mucha fe también en una cosa. Yo creo que nosotros vamos a ganar en forma aplastante las elecciones del 2021. Y eso creo que va a ser un gran freno para la derecha, pero un gran freno. Y pienso y espero y deseo y anhelo que las listas que se hagan sean listas que representen seriamente al campo nacional y popular, que sean listas con compañeros, puestos los mejores compañeros nuestros. Pero no más que eso no le puedo decir. Bueno, gracias. Me encantaría decir, mirá, me encantaría poderte decir es por acá, hagamos esto, hay que hacer esto. No lo tengo eso. Bueno, sigamos su ejemplo entonces. Gracias. Bueno, no sé si es tan bueno mi ejemplo. Modesto. Es lo que hay, es lo que hay. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Modesto, argentino, más de 60 años, amo mi país, recorrí todo. No. Ahí está. Estaba silenciado. Bien. Perdón. No hay problema. Mi pregunta / comentario dirigido a Pedro o a quien me pueda responder. Decía que hace más de 60 años que soy argentino, vivo mi tierra, recorrí toda la Patagonia y coincido que en el mar pasa lo mismo que en tierra. Si uno tiene la curiosidad de mirar por Google Maps el mar argentino a la noche, va a ver que al borde de las 200 millas náuticas hay toda una línea de luces de todos los barcos pesqueros que vienen de todas partes del mundo, no solo de China, a depredar nuestra riqueza hitícola. Con redes de arrastre y buques factoría arrasan con todo el patrimonio de la nación, de la plataforma submarina, con todo, hasta las crías más chiquitas las transforman en harina de pescado. Y se llevan todo. Entonces, yo quisiera saber, ¿quién es el secretario del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca que es responsable de hacer algo con esto? ¿Quién es? No sé. Si atiende el teléfono, si atiende el correo electrónico. Yo quiero preguntarle qué está haciendo en este momento y quiero enviar un mail y preguntarle, ¿a quién le pregunto? Siento que están totalmente indefensos, totalmente a la deriva. Se están robando nuestro patrimonio, pero no es solo eso, le están haciendo un daño ecológico a nuestro mar, querido mar argentino, un daño irreparable. Somos una de las reservas mundiales y se las están robando en forma que es un daño hasta la ecología que están haciendo. No solo se están llevando nuestro patrimonio, sino que se están llevando el futuro de nuestros nietos con esta riqueza que tenemos en el mar argentino, y no estamos haciendo nada. Y lo peor es que nadie da la cara y dice, soy yo el inútil que no hago nada. ¿Quién es el inútil responsable? ¿Alguien me lo puede decir? Por lo menos para enterarme y preguntarle. El responsable de los contratos pesqueros, eso que usted hace referencia, es Felipe Solá. Vienen de esa época los contratos de las pesquerías. Bien, pero un contrato debe tener cláusulas que moderen las excepciones, cláusulas que regulen los abusos. Tiene que haber, no puede nadie firmar un contrato que deje todo absolutamente liberado, que no se pongan topes, frenos o algún tipo de restricción
a la pesca fuera de temporada, a la RACE, porque vuelvo a decir, usan Pero, redes. Modesto, Todo, ¿eh? Modesto, lo acabamos de decir, la capacidad de control del Estado argentino es cero. Lo decimos con la compañera que hablaba de los 1000 cerdos que había, los 7000 que había en Gómez ahí. La capacidad de control es cero de la Argentina. Cero, por eso es inconveniente. Porque el símil de la buquefactoría, los símil de los buquefactoría en tierra son las granjas porcinas. Representan exactamente lo mismo. Y lo mismo que eso son los pools de siempre, la concentración sin marinero, depredando todo, extractivista, sin agregación de valor, es una política totalmente extractiva, casi minera, no es agricultura. Muchísimas gracias. Hay una serie de comentarios en el chat. ¿No? ¿Querés leerlo, Susana? No se escuchó, ¿eh? Activate el audio. Acá hay un tema que ya se trató en la charla, que es el tema de poder instalar el ferrocarril nuevamente. Después, acá hay otra pregunta respecto a Vicentín, y que pregunta que ante el fallecimiento de Nardelli, que se supone que tenía pruebas que podía aportar, se pregunta si tiene cauce ese juicio, se recuperará lo que se robaron. Bueno, después... ¿Sí? Yo creo que, a ver, recuperar lo robado me parece muy difícil, ¿no? Pero sí me parece que hay pruebas recontra suficientes, más allá del fallecimiento del CEO, hay pruebas recontra suficientes como para que terminen todos presos y ahora buscar el dinero ya es otro. Usted sabe que esto es una cosa muy compleja, anda a saber lo que han hecho, se ha perdido mucho tiempo, el juez juega para ello, el juez del concurso ha jugado claramente a tratar de cubrirle las responsabilidades, así que no sé, yo eso no lo sé, pero sí sé que hay pruebas suficientes como para... Mire, la CIGEN trabajó 3 días hasta que le echó el juez. En 3 días llenaron 20 hojas de irregularidades de Vicentín. Mire si había para investigar y descubrir ahí adentro. ¿Sí? Bueno, acá Ana María Di Pietro dice que Juan Cabandier lleva adelante el proyecto para frenar las quemas. Se supone que se refiere a las quemas del Paraná. Eso es un paso importante. Sí, claro. Eso es una depredación tremenda, tremenda. Tanto las quemas como la ganadería que han metido ahí adentro y algunos quieren meter agricultura encima ahí adentro. Ahí hace falta la ley de humedales ya y ya. Sí. Acá Ana María continúa con el comentario, dice, solo acuerdo a las ideas, solo agregaría trabajo digno y bien remunerado, ley de humedales, justamente, cuidemos nuestra vida, salud del pueblo y preservar para las futuras generaciones. Después habla de la modificación de la marina mercante, y finalmente no se controla nada, los barcos ponen cualquier bandera. Y hay una frase de Alberto que dice, excelente encuentro esclarecedor, está en nosotros los militantes estudiar las estrategias para apoyar al gobierno cuando presente cómo va a encarar con toda urgencia la salida nacional y popular a esta problemática. No hay más comentarios. Edgardo Cortz, que es el referente del Frente de Personas Mayores,
te agradece muchísimo por compartir tus ideas con nosotros, y desde el frente y aquí en el medio de la pandemia hemos encontrado este medio, el Zoom, para seguir informados y conectados con los y las compañeras. Tenemos un gran desafío que son las elecciones de medio término, como vos dijiste, del año próximo. Tenemos que fortalecer los espacios ganados y sacar al neoliberalismo de la ciudad de Cava. Un abrazo, deja Edgardo. También está aquí en la sala María del Carmen Bermúdez, también referente del Frente, que quizás ella te pueda explicar mejor porque al comienzo nos faltó eso, presentarnos nosotros también y nosotras, quiénes somos. Hola, buenas tardes a todos. María del Carmen. Específicamente, mi nombre es María del Carmen Bermúdez. Yo quiero agradecer en nombre del Frente de Personas Mayores la participación de Pedro Peretti por la aclaración, su claridad en su disertación y por la pasión y la militancia que pone. El Frente de Personas Mayores viene haciendo estas charlas con el propósito de militar la problemática que en estos momentos atraviesa la Argentina, y con el fin de ir esclareciendo los temas, dado que la comunicación, los medios de comunicación en su mayoría, están comunicando como lo que se llama ahora lofer, que en realidad es ocultar la verdad. Y viven haciendo este lofer en contra del gobierno nacional y popular. Esa es una forma que hemos encontrado el Frente de Personas Mayores para militar, y ya que debemos respetar el aislamiento preventivo. El Frente de Personas Mayores hace 4 años que está trabajando a favor de los derechos de los jubilados y pensionados, y estuvimos en la calle con semaforazos, comiéndonos los gases que nos dieron en el 2017, y tratando de defender, bueno, nuestros derechos. Así que antes salíamos a la calle, ahora como no podemos hacerlo, consensuamos esta forma de seguir militando a través del Zoom. Así que, como no, seguramente usted no nos conocía, sabemos, además hemos crecido porque no somos solamente de capital y de provincia, sino hay varias provincias, como, bueno, acá hay una compañera que está del sur, hay gente de Santa Fe también, de Entre Ríos, Río Negro, Salta, bueno, me estoy olvidando alguna, Mendoza, San Juan. algunas provincias, San Juan también, así que, bueno, estamos en esto, tratamos de ser lo más federal posible. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes acá. He pasado un momento, me encanta, además, y si puedo ser útil en lo que sea, cuenten conmigo para repetirla, para otras cosas. Hay una compañera también para alguna comuna, para lo que sea. Yo no tengo ningún problema ni ninguna pretensión de nada. O sea, nos contactamos y nos agendamos y nos ponemos a debatir. Muchas gracias. Bueno, perdón, muchas Modesto quería comentarte algo a María del Carmen, quería responder algo, Modesto. Bueno, quiero decir que María del Carmen está muy acertada con lo que está diciendo y ratifico todos los medios masivos de difusión. No solo inventan y deforman la información para juntar a audiencia y vender un minuto de publicidad, sino que además nos entretienen y tienen un terror terrible a la fuerza de la comunicación directa entre las personas. Los medios de la televisión, la radio tradicional se sienten muy amenazados con la comunicación a través de las redes sociales, con estas reuniones de Zoom donde ellos no tienen oportunidad de moderar ni censurar la palabra. Entonces, yo creo que están con mucho temor porque están perdiendo el poder de la comunicación, y el poder se democratiza
en las personas cuando no es monopolizado por los medios. Entonces, eso es lo que quería comentarte. Y tengo que decir, escuchaba los agradecimientos, las felicitaciones en el chat. Yo no me quedo conforme, yo me quedo con un sabor amargo, un vacío, en el sentido de que seguimos sin saber quiénes son los responsables. Escuchaba recién que tenemos que decir las estrategias, lo que hay que hacer. En realidad, nosotros ya votamos. Los dirigentes son los que tienen que hacer las estrategias y nosotros apoyar. Si no, tendríamos que ser nosotros los dirigentes. Y no es así. Nosotros somos el pueblo que trabaja, el que apoya, el que pone su esfuerzo. Los conductores y los líderes son los que tienen que conducir. Por eso son conductores. Entonces, eso es mi opinión. Es mi opinión. ¿Sí? Vale. Todas las opiniones valen. Es mi opinión. Entonces, nosotros tenemos que hacer es reclamar a los dirigentes que pongan sus planes, que digan, que sean transparentes, que pongan en la página web lo que están haciendo, lo que van a hacer, y que haya transparencia, no importa el signo político. Toda persona que trabaja por o para el Estado tiene que ser transparente en su gestión. Es lo que debe, porque si no se informa, se da la posibilidad y se abre la puerta a las fake news, a las noticias falsas. La información tiene que ser directa a quien la produce, informarla abiertamente a todos. Estoy totalmente de acuerdo, compañero. Coincido. No hay Ese creo que sería... Cuando yo sea ministro, te prometo que voy a actuar así. Bueno, mientras tanto, exijámonos a quienes son ministros. Y si claro. no, que renuncien. Obvio. Bueno, podemos desmutar para aplaudir a Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Pedro. Muy generoso con el tiempo y con las explicaciones. Un gran docente, además. Bueno, yo me despido siempre con el mismo saludo. Salud y cosecha para todos. Así que... Que sean buenas. Gracias. Gracias por estos invitarme. departamentos. Gracias por Va a ser solamente invitarme. Y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Acá cerca del obelisco solo será un vinito de buena cosecha. O algún condimento de balcón. Alguna aromática de balcón. Sí, seguramente. A demoler o empezar a demoler construcciones vacías y hacer huertas orgánicas urbanas. Wow, sí. Eso pensamos mucho en el año. Todas esas construcciones viejas que sirven para juntar ratas, transformarlas en placitas, para que cosechen, siembren y cosechen los vecinos, manteniendo la distancia social, pero ayudando. Sí, pero primero para eso vamos a tener que lograr conseguir mayoría en la legislatura, porque al paso que vamos, con la gente que está en este momento, de acuerdo, la sí, mayoría no vamos a poder hacer nada que se le parezca. Tendríamos que hacer hipotomía. Ponete el micrófono. Para cosechar en la casa, los que viven en la capital tienen que hacer hidroponía. Es muy fácil. Sí, pero hidroponía de la capital tenés que tener cuidado con el dengue. No, por supuesto. Muy bien, Gilma, y esa acotación. Con el dengue que hay, la falta de fumigación de este gobierno, que no le importa de que haya dengue, de que haya coronavirus, nada le importa. Bueno, parece que no nos podemos ir. No, pero nos vamos. Un abrazo grandote. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.
Gracias. Adiós. Chao, Muchas gracias. compañeros. Muy buena tu exposición, ¿eh? Gracias, chao, cortamos.